unos versículos del capítulo 15, que es una parábola muy conocida. Y lo vamos a hacer en San Lucas capítulo 15, verso 17 en adelante. Esta es la parábola del hijo pródigo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Así también en esta noche doy gracias a nuestro hermano pastor que tuvo a bien el invitarme, y también doy gracias a cada uno de vosotros por tomar en cuenta la invitación de venir acá a gozarse con los que se gozan. Así es de que gracias por esa invitación. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a dar lectura en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Vamos a leer del 17 en adelante. ¿Lo tiene, hermano? Amén. Y dice a su letra: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed un becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre que estás en los cielos, venimos, Señor, en esta hora, Padre eterno, poniendo, Señor, mi vida, Padre celestial, delante de ti, y la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en esta hora, Padre, en el cual, Señor, vamos a predicar tu palabra. Desde ya, Señor, comienza a tocar esos corazones, comienza a quebrar esos corazones de piedra, comienza a convertirlos en corazones de carne. Que en esta noche, Señor, que hayan milagros y prodigios, Señor, en este lugar. Que tu gloria se deje sentir, Padre. Que tu misericordia, Señor, esté con cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, yo predicaré tu palabra, pero tú le pondrás sazón, Padre. Tú, Señor, eres el que da el discernimiento y el entendimiento, Padre. Y en tu nombre hablaré las maravillas y las cosas grandes que tú has hecho en mi vida, Señor. Aleluya, aleluya. Regálele otra ofrenda de palmas al Señor. Al poder de Jesús. Gracias, hermano. Dios me lo bendiga. Sabemos, hermanos, que en este mundo en el cual vivimos, cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío de hacer lo que nosotros creamos que es conveniente para nuestras vidas. Desde temprana edad el ser humano comienza a ver y a comenzar a discernir lo que en este mundo se mueve. Desde temprana edad el ser humano por naturaleza comienza a ser atraído por las cosas del mal, por los deleites de este mundo. El ser humano, hermanos, es atraído por el mundo y sus costumbres. Y de tal manera, hermanos, que es una lucha constante entre el bien y el mal. El bien está queriendo salvar las vidas. El bien está queriendo, hermanos, que el hombre viva en rectitud. Pero el mal está arrastrando almas al infierno. En este mismo momento hay gente, hay almas, hay seres que están entrando al infierno y están dando gritos porque vivieron una vida desagradable delante de Dios, porque no quisieron recibir al Cristo de la gloria, porque negaron al Hijo de Dios, y ahora, hermanos, están en medio de las llamas de fuego, y es un lugar de tormento. Y Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda en esta hora. Amén. Él quiere que usted y yo nos volvamos atrás. Él quiere que el amigo no abra los ojos. Él quiere que el perdido, el drogadicto, el borracho, todo aquel que comete maldad, Él quiere que él esté atado. El diablo quiere arrastrar las almas al infierno. ¿Sabe por qué? Porque el diablo
diablo está celoso de que Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. Dios está enojado, el diablo está enojado porque Dios nos hizo a imagen y semejanza, nos hizo preciosos. Y el diablo a diario te va a querer arrastrar y engañar. Y es ahí, hermanos, donde entra mi testimonio. Me crié, hermanos, en una ciudad muy pequeña, en un puerto allá en El Salvador, en el puerto de Acajutla, en el departamento de Sonsonate. Ahí en la entrada del puerto, en las afueras, por decirlo así, ahí a la orilla de la línea, ahí había unos ranchitos y ahí vivíamos. Vivíamos humildemente, era todo tranquilo, estábamos felices. Mientras que en nuestra inocencia, mi hermana y yo no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando comenzamos a crecer, hermanos, nos dimos cuenta que mi padre, hermanos, había entrado en el alcoholismo. Y era un alcoholismo, hermanos, avanzado. Mi padre bebía y no le alegraba otra cosa más que beber. Al principio, hermanos, nos fuimos acostumbrando de ver a mi padre todos los días borracho, fumando y oyendo música mundana y depravándose de tal manera. Pero hubo un momento en que comenzamos a ver algo, hermanos, que no estaba bien. Veíamos que mi madre amanecía golpeada, llorando. Las cosas de la casa estaban quebradas, rotas. La casa era un desastre. Cuando fuimos creciendo, hermanos, el vicio fue incrementando en la vida de mi padre hasta llegarlo, hermanos, a perder, a quitarle el control de sí mismo. Y cuando mi padre bebía, hermanos, comenzaba a endemoniarse, comenzaba a romper todo, comenzaba a golpear a mi madre como usted no tiene idea. Él le pegaba como que si estuviese peleando con un hombre. Y mi madre lloraba y gemía. Y nosotros, pequeños, hermanos, corríamos a querer defenderla. Y no podíamos porque mi padre, hermanos, tenía más fuerza que nosotros. Y a mí me tocaba ver eso. A mi hermana le tocaba ver cómo mi padre golpeaba a mi madre. A veces era medianoche, hermanos, y mi padre nos sacaba a la calle, a la línea del tren, hermanos, ahí, entre medio de los durmientes. Recuerdo que mi madre agarraba unas cobijas y se salía y nos llevaba a nosotros y nos metía entre medio de los durmientes de la línea. Y ahí, hermanos, como que era gallinita con sus polluelos bajo sus alas, ahí dormíamos, ahí pasábamos la noche, mientras que a mi padre allá adentro los demonios lo atormentaban y lo atacaban, hermanos, y comenzaba a romper todo lo que encontraba a su paso. En aquel entonces, hermano, le estoy hablando como en el 83, 84 quizás, había apagones, hermanos. En El Salvador se iba la luz a cada rato. Como en el 81 pues en adelante, la guerra, comenzaron a botar torres y se iba la luz. Y nuestro único consuelo era, hermanos, un perro que se echaba enfrente de nosotros y mi madre que nos daba aquel calorcito de madre, aquel amor. Y ella decía: no se preocupen, hijos, todo está bien, pero nosotros temblábamos del miedo. Nuestra vida comenzó a ser muy difícil y comencé a crecer en ese ámbito. Veía como mi padre le estrellaba rajas de leña a mi madre en la cara, le botó los dientes, la quiso tirar a un pozo, hermano, para matarla. Mi madre se logró agarrar de un lazo y por misericordia de Dios no se mató. Y yo fui creciendo en ese ambiente y lloraba al ver que mi madre lloraba, hermano, y le decía a Dios en lo más íntimo. Yo veía que mi madre se arrodillaba y lloraba y decía: Dios mío, ¿hasta cuándo voy a tener este tipo de vida? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar a este hombre? Y mire, hermanos, nosotros comenzamos a vivir. Cuando llegué a la edad de 4 años, hermanos, yo veía que mi padre bebía y bebía y acumulaba envases de licor, hermanos, que dejaba con pocos residuos ahí dentro de la botella. Y recuerdo que en cierta ocasión yo dije: esto es lo que a mi padre le da fuerza, es lo que a mi padre lo vuelve loco. Y la curiosidad, como le digo, el ser humano por naturaleza tiene curiosidad por ver o sentir lo que las cosas que este mundo ofrece. Y probé, hermanos, de aquel licor y sentí que me quemó mi boca, hermanos. Era un niño apenas. Y yo decía: yo no entiendo cómo es que mi padre puede tomar esta agua ardiente con tanta facilidad.
Y no entendía, hermanos, si mi madre lloraba y sufría mucho, todos en la familia sufríamos, hermanos, porque no habían platos en que comer, porque mi padre los rompía todos. Mi madre a veces compraba algo para la casa, alguna canastita, algún pichel, y el siguiente día mi padre llegaba borracho y quebraba todo. Había que esconder las cosas, hermanos. Nos sacaba a la calle a dormir, hermanos. Era terrible, y ahí fui creciendo, hermanos, y me daba coraje cuando yo me daba cuenta que mi padre le pegaba a mi madre y mi madre lloraba impotente, y ella el único refugio que tenía era Dios, y yo decía, ¿por qué ora Dios? Dios no nos ayuda, Dios no hace nada por nosotros. Y yo veía el sufrimiento en mi hogar, y mi madre siempre clamando a ese Dios que nunca le oía, y comencé a decir que Dios no existe. Cuando veía la injusticia que mi madre a diario con sus ojos hinchados, golpeada, e iba para el mercado a comprar comida, ¿sabe para qué? Para darle de comer a mi padre. Ella decía, no, yo no lo dejo, porque yo no quiero andar de hogar en hogar, no les quiero dar un padrastro a ustedes que los trate peor. Yo sé que Dios va a hacer algo en mi vida, yo sé que Dios algo va a hacer, decía mi madre. Y yo decía, Dios no va a hacer nada. Pero ella vivía con eso. Los vecinos le decían, ni a Rosa deje a ese hombre. La gente, hermano, bien veía cuando mi padre venía caminando por la línea, tropezándose y borracho. Y la gente ya sabía que al llegar a la casa, los gritos, unos gritos que usted no se imagina. Mi madre gritaba, mi padre trataba de matarla, la seguía con un corvo. Y más detrás íbamos nosotros, hermano. Él quería matarnos en su borrachera. Pero mi madre nunca tomó la decisión de dejar a mi padre. Ella lo que hacía era arrodillarse. Y yo la veía arrodillada, yo decía, y la abrazaba y le decía, mamita, yo de 4 o 5 años, mamita, ¿te duelen los golpes? Ella me decía, no, papito, no me duele. Pero yo sabía que le dolían los golpes. Y después llegaba el siguiente día mi padre y la volvía a golpear, y la volvía a golpear, y la maltrataba, la trataba de tantas cosas. Y yo no entendía por qué mi padre le hace esto a mi madre. Yo no entendía por qué. Yo decía, no hay Dios, no hay justicia. Y mi madre decía, sí hay Dios, Él algo va a hacer, porque Él oye el clamor de su pueblo. Ella me decía, sí, hijo, un día Dios me va a escuchar y tú le vas a conocer. Pero las cosas comenzaron a volverse más críticas. Mi madre, hermanos, orando por mi padre sin darse cuenta que yo al crecer, hermanos, en aquellos países, usted sabe, en Centroamérica, allá uno fácilmente se pierde. Aún en las escuelas es donde más rápido se pierde, por las amistades, por la libertad que hay allá, hermanos. Y comencé a la edad, hermanos, de 7, 8, 9 años en adelante. Comencé a probar licor, hermanos. Comencé a hacerme borracho. Un niño apenas de 9 años caminando borracho con una botella en la mano, diciendo que ya era hombre. Y mi madre, cuando se dio cuenta que yo también había caído en el vicio, ahora la carga era más dura para mi madre. Pareciera ser, hermano, que Dios no le escuchaba. Pareciera ser que en lugar de responder estaban empeorando las cosas. No, pero ahora yo entiendo por qué sucedió eso. Es que Dios se quería glorificar, es que Dios quería mostrar su gloria, es que Dios quería hacer cosas grandes, es que Dios quería, pero alabado sea el nombre de nuestro Dios todopoderoso. Y mi madre, aparte de lidiar con mi padre, comienza también a sufrir, hermano, con mi vida. Fui un hijo tan ingrato que llegaba borracho y golpeaba a mi madre. Y yo, cuando hablo con mi madre, yo le digo, mamá, perdóname. Aleluya. Ya borracho, hermano, endrogado, huelía pegamento, fumaba marihuana, me metía de lo que me dieran, yo fumaba, yo lo que quería era andar endrogado. Y cuando llegaba a la casa mi madre me regañaba, y yo lo que hacía era golpear a mi viejita.
Después que mi padre la golpeaba, ahora el hijo que supuestamente tenía que defenderla, la comenzaba a golpear y a maltratar y a decirle: vieja loca, usted no se meta conmigo, yo ya soy un hombre, no me diga nada. Yo me creía hombre, yo decía que yo ya podía todo, solo porque había aprendido un medio trabajito. Gracias, hermano. Y yo decía, hermano, que mi mamá, que mi papá no me podían gobernar. Yo le decía a mi mamá: ni mi papá me dice nada. ¿Sabe qué hacía con mi padre cuando yo crecí? Nos juntábamos en los lugares de perdición y nos sentábamos en la misma mesa, una mujer yo y otra mujer él, hermanos, tomando y bebiendo, faltándole respeto a mi padre, cuando la Biblia dice que nosotros debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre para que nuestros días se alarguen sobre la faz de la tierra. Pero yo les falté el respeto a ellos. Y vivía una vida depravada, hermanos. Llegaba borracho, llegaba, hermanos, y le robaba dinero. Mi madre nunca me dijo nada por eso. Yo bien recuerdo, ella tenía una ventecita por ahí de topollillos, de charamuscas, como ustedes entienden. Aleluya. Y yo metía la mano al bote, así como lo hacía usted. Yo sé que usted también lo hacía. Y yo metía la mano al bote, hermano, y me echaba billetes de a 10 y así. Y yo decía: mi mamá no se va a dar cuenta. Ella sabía que yo robaba. Pero yo nunca dejé de ver a mi madre dejar de clamar. Ella sabía que la solución no estaba en pegarme o en regañarme o en regañar a mi padre. Ella sabía que la solución estaba en clamar a aquel que dice: clama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo la veía clamando. Comencé, hermanos, a hacerme vicioso. La gente, hermanos, cuando me veía por la calle decían: ahí va el perdido, ahí va el borracho. Me quedaba a dormir en las calles, hermano, y mi madre siempre iba. Aquella viejita que aquellas veces no comía para guardarme un poco de frijoles a mí, sin fuerza y sin ánimo y toda triste de su corazón, iba a levantar a aquel borracho. La gente le decía: ay, déjelo que se muera. No, es mi hijo y yo no voy a dejar que se me muera. No, yo lo llevo a mi casa. Y me llevaba y me acostaba, y el siguiente día yo amanecía y decía: ¿cómo llegué a la casa? Mi madre comenzó, hermanos, a sufrir mucho. Le vinieron grandes enfermedades en su estómago, porque la aflicción de no saber nada. Mire, mi padre salía del trabajo y se iba, hermanos, a los burdeles. Yo salía del trabajo, llegaba a la casa y le exigía a mi madre y le decía: tiene que tenerme ropa planchada y tiene que tenerme comida, porque yo hoy voy a ir a disfrutar con mis amigos. Miren cómo yo era con mi madre. Por eso, joven que estás aquí, honra a esa viejita que está a tu lado, honra a tu padre, abrázalo ahora que puedas, honralo, ámalo, respétalo, dale a él el respeto merecido. Porque yo he visto, hermanos, cómo a veces nosotros maltratamos a nuestros padres, y cuando ellos mueren, estamos ahí junto a su tumba llorando, llevándole flores. No, es en vida que hay que darle, es en vida que hay que honrarlo, es en vida que hay que hacer buenas cosas para que ellos se sientan bendecidos de parte de Dios y digan: gracias, Dios, por mi hijo. Me hice tan perverso, hermano. Comencé a hacerme un gran drogadito, hermano. Hacía pandillitas de amigos. En aquel entonces no había tanta maldad en El Salvador, pero hacíamos pandillitas de amigos y íbamos a hacer cosas terribles, hermano. Y la gente comenzó a saber que nosotros éramos malos y terribles. A llegar al punto, hermanos, que le decían a mi madre que me sacara, que me echara, pero mi madre decía: no. Oiga lo que ella decía: Dios algo va a hacer en esta vida. Y
Yo una vez me enojé y le dije: mamá, Dios no va a hacer nada, a mí nadie me cambia, yo ya soy hombre, yo hago lo que quiero. Miren, mi Dios aquí lo cargo yo. Le dije yo: con esto yo compro mi botella, con esto yo compro mis cigarros, con esto yo hago lo que quiero. Pero mi madre me dijo: no te equivoques, un día Dios te va a agarrar y no te va a soltar. Un día Dios va a tratar contigo y vas a conocer al único y verdadero Dios. Y yo le decía: no, a mí nadie me manda. Era terrible, hermanos. Me iba para la escuela supuestamente y me iba a un tanque que estaba en una montaña donde había agua, un tanque de esos de agua. Y ahí me iba, hermanos, a hueler pegamento. Y ahí, hermanos, teníamos aquel vicio con otros amigos. Y mi mamá pensaba que yo estaba en la escuela. Cuando ella fue a preguntar a la escuela por mis notas, yo no estaba ni 3, llevaba en matemáticas, hermano. Y eso porque el profesor me puso 3, no porque llevaba 0. Si no llegaba a la escuela, y si llegaba, hermano, solo a hueler pegamento, a fumar marihuana, y cuando salía de ahí, hermano, robábamos para beber licor. Y al llegar a la casa, ¿sabe quién era la que me las pagaba? Mi viejita. ¿Qué debía a ella, hermano? Nada. Pero el diablo ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Pero el Cristo de la gloria ha venido a que tengamos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios, aleluya. Y así, hermanos, seguí creciendo. Hasta el punto, hermanos, que llegué a los 17, 18 años y yo no quería parar. Mi madre, hermanos, alcanzó un semblante en el cual ella se recostaba en un poste y no se podía reír. Mi madre quedó triste de su rostro. Mi madre solo veía el suelo con una cara triste. Los golpes que nosotros le habíamos dado habían sido muy duros. Mi madre, hermanos, está muy enferma. Ha perdido la vista de uno de sus ojos a causa de tanto golpe. Pegada en una máquina de coser ropa, sacaba para darnos los frijolitos a nosotros, y nosotros lo que hacíamos era pegarle, maltratarla y robarle. Y mi madre nunca dijo: ingratos lo que me hacen, no. Ella siempre dijo: Dios va a hacer algo. Algo va a hacer Dios. Nunca nos reprochó nada, ni lo ha hecho. Hoy cuando hablo con ella, yo le digo: madre, perdóname, yo no tengo nada que perdonarte. Al contrario, perdóname tú, me dice mi madre, por no haberte dado las cosas que tú te merecías. Y yo le digo: mamá, lo más lindo que yo tuve fue que usted me enseñara el camino de Dios, porque lo más bello que un padre le puede enseñar a su hijo es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos, el camino del Señor. Poderoso Dios. Después de tanta cosa, hermano, decidí embarcarme. Al vivir en un puerto, hermanos, había una oficina que enviaba marineros a todas partes del mundo, en barcos que van a todas partes del mundo. Del puerto de donde yo soy, la mayoría trabajan en eso. Van a Egipto, Italia, China, donde quiera que lleguen los barcos. Y salí embarcado, hermanos, y me fui lejos. Y dejé bastante tiempo de tomar, pero al regresar, hermanos, a mi país, volví a lo mismo, a la vagancia, ignorando así a mi madre. Mi madre siempre me decía: hijo, busca a Dios. Y yo le decía: mamá, Dios no existe. Entienda, mamá, Dios no existe. A veces iba a la iglesia, pero yo iba, hermano, solo porque me llevaban, pero yo no iba. Mire, yo iba así como a veces viene usted, pues solo a ver, solo a sentarse, solo a hacer el mate. Así iba yo. Yo sé que en esta noche no ha venido así usted, ha venido a adorar a Dios, ¿verdad? A gozarse delante de la presencia del Señor. Pero yo iba, hermano, solo por ir a ver, nada más. Pero yo decía: Dios no existe. ¿Sabe por qué? Muchos de nosotros
decimos esa excusa, Dios no existe, porque queremos ver que en nuestra casa haya dinero, comida, que todo esté bien, y al no existir eso decimos no, Dios no existe. No podemos pasar un ratito de pobreza porque no, ya Dios no existe. Pero es porque no hemos conocido al Dios de Israel, al verdadero Dios. En esta noche yo te quiero contar el encuentro que tuve con ese Dios. Y por eso, hermanos, yo lloro cuando me reúno a cantar a Dios juntamente con ustedes, porque yo he conocido a ese Dios. Yo no sé si usted le ha conocido, pero yo he tenido, hermanos, que dejar que Dios me apriete y que trate conmigo. Yo huí de Dios, yo corrí de Dios, yo quise evadir a Dios, pero Dios me dijo, no vas a correr, no te vas a esconder, porque tú estás en mis planes. Y llegué nuevamente a Salvador, me embarqué como por 3 veces. Fueron un lapso más o menos de 3 años. Y me metieron la idea de que aquí en Estados Unidos iba a venir a recoger dinero. Así como le dijeron a usted también. Y yo dije, eso está bueno de ir a recoger dinero allá. Y dije yo, con 2 años, dije yo, son 24 meses, y al mes que se recoja un saco, no, dije yo, vengo pero cargado. Y le digo a mi madre, mamá, he tomado la decisión de salir nuevamente embarcado, pero me voy a quedar en Estados Unidos. Mire, las que son madres acá tienen un sexto sentido. Los padres que aman a sus hijos conocen el carácter y las decisiones que sus hijos toman. No podemos engañar a estos viejitos. Yo le dije a mi mamá, mamá, yo me voy a ir a Estados Unidos y mire, voy a ir a hacer plata, le dije yo, voy a ir a hacer billete. Y le voy a ayudar, mamá. ¿Sabe qué me dijo mi mamá? Me tomó de los hombros y me dijo, hijo, no te vayas. ¿Pero por qué, mamá? Le dije yo, si yo me voy a Estados Unidos le voy a mandar dólares, allá no habían dólares todavía. Y me dijo nuevamente, no te vayas. Y comenzó a llorar aquella viejita, que me dijo estas palabras: es que tengo miedo que si te vas, un día vas a terminar durmiendo en las calles. Y se puso a llorar y me dijo, no te vayas. Yo le dije, mamá, ¿cómo cree que yo voy a ir a dormir a las calles en Estados Unidos si allá solo hay gringos? Allá no lo dejan dormir en la calle a uno, le dije. Allá no hay borrachos, ni pobres, ni vagabundos. Allá es puro United States, le dije yo. Aleluya. No, hijo, me dijo, no te vayas. Yo le dije, no, mamá, aquí está mi oportunidad. Me embarqué nuevamente, cumplí el contrato y me quedé en Estados Unidos. Y no sabía, hermanos, que Dios aquí iba a tener un trato especial conmigo. En El Salvador no quise buscar a Dios, no quise reconocer a Dios. Mi madre me decía, busca a Dios, y yo le decía, no lo necesito. Pero fue acá donde el Señor trató con mi vida. Y yo le doy gracias a Dios porque me trajo a este país, porque aquí yo he venido a conocer a ese Dios que está en medio de la iglesia, a ese Dios que levanta, a ese Dios que fuerza, a ese Dios tan lindo y bello y precioso. Y me vine, hermanos, y me quedé. Y al principio yo buscando dónde estaba el billete para recogerlo, no había tablas de billetes. Me tocó que ir a trabajar, hermanos, y llegaba cansado a la casa. Y yo dije, estos son los Estados Unidos, no, está duro esto. Y me comencé a dar cuenta que la vida en este país es diferente. Y cuando un día me recosté en el sofá, comencé a llorar y dije, me hace falta mi viejecita, aunque sea para abrazarla, para que me dé esos frijolitos tan ricos con cremita y quesito. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y un amigo, mire, el amigo de aquí de la tierra como es, me dijo, tomate esta que con esta se te quita, me dijo. No, hombre, me la tomé, le dije yo, tráete la caja mejor porque no se me quitó, le dije.
Y mire, hermanos, comencé a emborracharme y a emborracharme con mis amigos. Y mi vida era ganar dinero y comprar cerveza. Ganar dinero y comprar cerveza. Y mi madre, hermanos, allá en El Salvador, esperando que una llamada telefónica cayera y diciéndole: madre, ahí le envío $100, ahí le envío algo. No, yo seguía de sinvergüenza acá en Estados Unidos, perdiéndome en el vicio y haciendo lo que yo quería, pero no me daba cuenta que Dios ya me tenía en su mira. Dios ya me tenía, hermano, ahí ya me estaba viendo, y Dios sabía que se me estaba acortando el tiempo, porque Dios tenía un plan. Así como lo tuvo con usted, así lo tuvo conmigo. Y comencé a disfrutar y decía yo: Estados Unidos, no hombre, está bonito, decía yo. No comía por andar tomando. Pero nunca me imaginé que las palabras de aquella viejecita se fueran a cumplir. Yo pensé, hermanos, que al venir a este país iba a ser Don Henry. Yo pensé, hermanos, que al venir a este país iba a llegar allá así con el pecho saltado y con billete en la bolsa. No era lo que Dios tenía preparado para mí. Comienza Dios a tratar con mi vida, hermanos, y comienzo a vivir una vida de decadencia. Comienzo a meterme nuevamente en los vicios. Comienzo a visitar discotecas y tantas cosas, y comienzo a olvidarme de mi familia ya, hermanos, y comienzo a vivir depravadamente en este país, hermanos. Y me fui al estado de Oregon, allá en el Pacífico, arriba de California, y ahí viví, hermanos, y ahí nos perdimos en la borrachera, hermanos. Y me vengo para Virginia. Dije yo: tal vez acá me compongo. No, hermano, me voy a trabajar en un restaurante, y el jefe a mediodía sacaba una grande cerveza. Yo decía: Dios mío, ¿cómo me voy a componer así? Y de ahí decido venirme para acá, para Langley Park. Y cuando llego a Langley Park, hermanos, Dios comienza a tratar con mi vida. Fue ahí donde yo experimenté algo sobrenatural. Experimenté algo, hermanos, que transformó mi vida. Cuando comencé, hermanos, a meterme en los vicios, mi corazón y mis sentimientos se cauterizaron de tal manera que yo me olvidé de mi madre, de mi padre, de mis hijos y de toda mi familia, como lo hizo el hijo pródigo. Pidió su herencia y se fue a otra provincia y comenzó a malgastarlo en bebidas, en mujeres y en tanta cosa, y se olvidó de su familia. Se olvidó que había gente que estaba preocupada por él, pero mientras él se deleitaba, él se sentía contento. El problema es cuando te ves en la calle, el problema es cuando te ves solo, cuando todos te han dejado, cuando todos te han dado la espalda. Comienzas a reconocer que necesitas ayuda, y cuando pides ayuda no hay respuesta, pero allá en el cielo hay uno que siempre responde a tu petición, no importa cuán bajo hayas caído. Y comencé a vivir esa vida, pero todo estaba bien porque yo tomaba y trabajaba. Pero cuando llegué a la ciudad de Langley Park, como en el 2003, como en el 2003, había una perdición en la ciudad de Langley Park, hermanos, en una calle que le llamaban la Merrimack. Y yo vivía en una calle más abajo que se llama la Quebec. Entonces, para llegar yo a la plaza de Langley Park tenía que cruzar la Merrimack. Y ahí a las 11 o 12 de la noche, hermanos, parecía hormiguero. Había una barbaridad de gente caminando por aquellos apartamentos. Y yo decía: ¿y este montón de gente qué hace acá a esta hora? Eran drogadictos. Allá habían jovencitos que se le habían escapado a sus padres. Allá habían, hermanos, mujeres. Allá había morenitos como blancos, gringos como hispanos. Allá había de toda clase de gente. Detrás de un vicio terrible, detrás de la piedra, detrás del crack, detrás de la cocaína, detrás de los vicios. Y ahí habían muertos a diario, hermano. Y yo pasaba por ahí, y un día venía yo de buscar el aliciente. Mira el vicio cómo lo despierta uno, y uno no es perezoso para irlo a buscar. Si a las 3 de la mañana me daba ganas de tomar, yo iba a comprarlo. Y hoy nosotros a las 2 de la mañana que queremos orar no podemos, hermano. Nos vence el sueño, mire. Pero yo
Yo iba a la madrugada a buscar aquellas cosas, y cuando paso por la Merrimar me encuentro con una persona y me dice: ¿quieres probar esto? Y hermano, yo le dije: ¿y esto qué es? Pruébalo. Me dijo: esto te va a llevar al cielo, a las nubes. Mire, diablo, cómo es de mentiroso. El único camino al Padre se llama Jesús de Nazaret. El único camino que nos lleva al cielo se llama Jesús de Nazaret. Y a su nombre, iglesia. Y comienzo a probar aquella cosa, hermano. Y comienzo a sentir una reacción terrible. Y eso me fue envolviendo, hermanos, en un vicio terminal. Comencé a vender todo. Vendí hasta mi ropa y mis zapatos, hermanos. Ese vicio es terrible. Y cuando vine a sentir, hermanos, después de estar durmiendo en un colchón calientito, después de estar, hermanos, ahí en un basement, ahí como que era ratón, ahí encuevado en aquel hoyo, ahí vivíamos con mi amigo, hermano, y comíamos huevitos picados todos los días. Pero no me bastó eso, hermano, por andar buscando lo que no se me había perdido. Me encontré con los vicios que ofrece este mundo. Por eso, joven, no salga usted si no tiene que ir a hacer nada. No salga escondidas de su padre. No le miente a sus padres diciendo que va para un lugar y va para otro, porque los resultados son terribles. Qué silencio, ¿verdad? Y hermanos, y me iba, hermanos, a buscar la droga. Comencé a vender todo. Y cuando vine a sentir un día, es decir, una noche, estaba tirado debajo de un charral. Aquel que un día tenía el respaldo de su mamá allá en El Salvador. Aquel que un día, hermanos, aunque sea borracho y mal portado, pero mi viejita me ponía un plato de frijoles para que comiera. Ahora se veía tirado en un matocho ahí debajo como que era perro. Y despierto y miro a las estrellas. Y oí la palabra que mi madre me había dicho: no te quiero ver tirado un día en la calle. Y comencé a llorar y le dije: mamá, ven a levantarme de la calle. No hubo respuesta. Comencé a clamar al Dios al cual ella clamaba. No hubo respuesta. Estaba solo, estaba como un perro, estaba tirado en la calle. Pero Dios estaba viéndome desde el cielo y diciendo: yo tengo un plan contigo. Y desde entonces comencé a dormir en las calles. Comencé a robarle todo lo que donde yo vivía, hermano, le robaba todo a la gente. Había una señora que en la entrada de la puerta tenía 2 elefantes viendo para atrás, así mismo. Y en la cola le enrollaba billetes de a 10, de a 5. Lo raro era que la señora veía que los billetes le convertían en papel de diario. Y es que yo le arrancaba los billetes y le ponía papel de diario para sustentarme el vicio. Y comencé a robar. Le comencé a robar a la gente donde yo vivía. Comencé, hermanos, a desesperarme tanto por ese vicio, que llegó el punto, hermanos, que me le cambiaron la chapa a la puerta y me sacaron mi ropa. Cuando yo llegué, hermanos, a querer dormir después de una noche de vicios, me encontré que la llave que yo andaba no abría. Y apareció el dueño del apartamento, el encargado del apartamento, y me dijo: te me vas de aquí, perro sarnoso. Te me vas a la calle a dormir. Y yo le dije: ¿qué pasa que yo he hecho? Te me vas antes que llame a la policía. Y agarré mis 3 trapos y una maleta que tenía y me fui. Ahí por la Pony Branch, ahí hay una parada de bus, ahí por la Azucena. Me fui a sentar con mis maletas y comencé a llorar y comencé a gemir. Y yo dije: ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? Yo dije: Dios, si tú existes, ayúdame. Pero no había respuesta. Dios estaba tratando conmigo. Dios estaba dejando que todo esto pasara para Él después glorificarse, para Él después mostrar su poder. Santo es el Señor. Mire, hermano, qué triste en este país. A veces usted está en la sala de su casa y se está muriendo del frío. Imagínese un vagabundo allá afuera, se muere uno del frío. Yo lloraba, hermano, yo decía: mamá, ¿por qué no te hice caso? ¿Por qué no escuché tus palabras? ¿Por qué no quise creer en ese Dios el cual tú
sabe la tristeza que un vagabundo vive, mi hermano. ¿Sabe qué? El vagabundo quiere salir, pero no puede. El vagabundo quiere que alguien le ayude. Hay gente que le dice, te voy a ayudar, pero el vicio lo jala. El diablo le dice, venite, seguí bebiendo, seguí tomando, y él se desespera. Él dice, yo quiero más vicio, yo quiero vicio, y se va pues en pos del vicio. ¿Sabe cómo nos reuníamos nosotros en las calles? Hacíamos ruedas, hermanos, en los parqueos, a pedir dinero a la gente que estacionaba sus vehículos. ¿Y sabe qué? Ahí habían pastores entre medio de nosotros, y eran los que más lloraban. Con la botella en la mano decían, yo pastoreé un tiempo. Habían otros que decían, yo era evangelista. Habían niñas que decían, mis papás son pastores. Es terrible, hermano. ¿Sabe? Cuando yo estaba más o menos estable, a mí me llegaban los bolitos esos que andan todos sucios. A mí me decían, regálame $1. ¿Sabe qué hacía yo? Lo golpeaba. Quítate de aquí, borracho. Y un día me vi en la misma situación, hermano. Yo hedí y apestaba y me tocaba pedir dinero y me decían, quítate de aquí, borracho. Y yo me acordaba que un día lo había hecho. Y yo decía, Dios mío, ten misericordia de mí. Ayúdame a salir de este lugar. Y no podía salir. Y decidí buscar la solución que mucha gente busca: quitarme la vida. Decidí matarme en varias ocasiones y no me pude morir. Y yo le doy gloria y honra a Dios, hermano, porque no me pude morir, porque Dios no dio licencia, no permitió que yo muriera, porque Él tenía algo preparado para mí. Y comencé, hermanos, a vivir en los basements de los apartamentos abandonados. Nos íbamos a dormir en el suelo de los apartamentos. Hay unos apartamentos que tienen una parte baja, solo están los pilares ahí abajo. El suelo es pura tierra. Hay unas ratas de este porte. Ahí, hermanos, los borrachos, los que andábamos en la calle, como podíamos, conseguíamos comida y la llevábamos ahí adentro. Y ahí se podría la comida y ahí las ratas llegaban. Amanecíamos mordidos por las ratas. Hermanos, cuando teníamos hambre y no teníamos que comer, yo recuerdo que me iba a meter a los basureros, hermanito, y metía la cabeza de la comida podrida y mi hambre era tanta. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, yo tengo hambre, yo quiero comer. Agarraba aquellos pedazos de pollos podridos y comenzaba como que era animal a comer. Mire, hermano, hasta donde el diablo lo quiere llevar a uno. Pero mire Dios donde lo tiene, comiendo pan fresco, comiendo pan del cielo, comiendo pan de allá, el maná del cielo. Pero el diablo quiere que usted y yo andemos comiendo basura. No, ya no más. Y cuando yo iba, hermano, me acordaba de aquella viejita que se paraba junto a mí. Y yo le decía, mamá, no voy a comer. No, hijo, yo ya comí. Aleluya. Agarraba un pedazo de tortilla con un pedazo de queso y me decía, comemos. Y yo comiendo. Y cuando me veía en la calle, buscando entre la basura, durmiendo en las cunetas, muriéndome de frío, yo decía, ¿qué está pasando? Y las palabras de mi madre me retenían y me decía, yo no te quiero ver un día en la calle. Y yo me agarraba mis oídos y yo le decía, mamá, ya no me digas eso. Y ella me decía, yo no te quiero ver un día en la calle, busca a Dios. Y yo decía, no, es que Dios no existe. Viví tantas cosas en la calle, hermano, injusticias, me golpeaban, hermano, dormí en los montes, huí, hermano.
ocasiones, hermanos, ahí por Langley, para hay una montaña hacia la parte de atrás. Ahí habían hecho unas champas, hermanos, con paletas de esas de madera y con plástico de esos azules que venden. Y íbamos a buscar basura para hacer. En los basureros encontrábamos colchones y los llevábamos. Había gente, hermanos, que iba a dejar ropita, unas cajas amarillas, y era echándola y nosotros metíamos la mano y llevábamos cositas buenas ahí. Y habíamos hecho en aquella montaña como 3 o 4 champitas. Y en esas noches de invierno frío, mientras que usted duerme con su cobija y su aire acondicionado, su calefacción, allá afuera hay gente que está siendo atormentada por el diablo. Y nosotros, aquí hay un montón de borrachitos apestosos. Hermano, yo hedía tanto que la gente no me podía tener así de esa distancia. La gente se tapaba la nariz y decía: ¿qué quiere ese muchacho? Apestaba animal muerto. Dormía, hermanos, en los basureros. Dormía en las cunetas, hermanos. No me bañaba. Andaba peludo. Andaba una infección en mis ojos. Andaba, hermanos, con conjuntivitis. Y se me hacían unas cosas aquí. Mire, no paraba de salirme aquella pus por mis ojos. Mis manos andaban quemadas de tanto fumar droga. Mis pies quemados por el frío. Caminaba, hermanos, como un muerto andando. Pesaba como 110 o 120 libras. Y por fumar droga dejaba de comer. Y ahí vivía. Ahí había mucha gente, hermanos, que moría, que yo conocía, que un día habíamos estado bebiendo, riendo y compartiendo, y el siguiente día mataron a fulano. En ocasiones había gente que mataban a la par de nosotros, llegaban a matar, hermanos, a la gente. Escuchábamos cómo los mataban. En la calle no es fácil vivir, hermano. Y yo llegué a un punto que dije: de aquí yo ya no salgo. No me queda otra que hacerme malo. No me queda otra que hacerme fuerte, porque si lo ven débil a uno, hermano, entonces uno pierde. Y comencé, hermanos, a quererme hacer el fuerte y el valiente y que podía. Pero yo le digo una cosa, hermano: mucha gente dice que es mala y tiene cara de malo, pero delante de Dios somos como niños. A las 3 de la mañana buscábamos un refugio, y hasta el más malo lloraba ante la presencia de Dios, pidiendo y pidiéndole ayuda a ese Dios soberano. Y yo me iba a una quebrada que había bien lejos, yo solito. Y me sentaba, hermano, y comenzaba a llorar. Me acordaba de mi niñez, de lo que había sufrido. Y yo deseaba matarme. Yo decía: me quiero morir. Y un día, hermanos, me levanté y dije: ya no puedo más. Ya no quiero vivir esta vida. Fueron casi 3 años y medio en la calle. El frío me escapaba a matar, las drogas, la gente me escapaba a matar, hermanos, me golpeaban. Viví una vida terrible en la calle, hermanos, terrible. La droga me estaba matando poco a poco. Me dio una infección pulmonar que estaba escupiendo sangre con pus. Fui a un shelter y me atendieron en una de esas trocas que andan los médicos ahí en la troca. Que me examinaron y me dijeron: si tú no vas a un hospital a tratarte esto, te vas a morir. Es una infección pulmonar que te está afectando, ya está bien grave. En las mañanas, cuando nosotros nos levantábamos en esos grandes fríos, hermanos, las rodillas para abajo estaban congeladas, literalmente congelados. Nosotros teníamos que esperar un momento y poner nuestras piernas al sol o prender fuego en aquellas cosas que teníamos allí en la montaña para calentarnos nuestras manos.
Aquí sentíamos una pelota de hielo. Por misericordia de Dios no nos moríamos, hermanos. Nos abrazábamos bolitos con bolitos ahí juntados, hermanos, para guardar calor. Y decíamos en nuestra mente: ¿qué estamos haciendo acá? Uno me preguntaba a mí: ¿por qué no podemos salir de acá? Y yo le decía: yo no sé, pero había uno que sí sabía cuándo y cómo y a qué hora iba a sacar a los perdidos del oro y del fango. Gloria sea nuestro Dios. Pasado mucho tiempo, y aquí yo sé que hay madrecitas que quizás nunca se han apartado de sus hijos. Yo a mi madre la escapé a matar al apartarme de ella, porque ella sabía que yo era débil. Ella sabía que me iban a matar. Y pasé mucho tiempo sin comunicarme con ella. Y mi mamá pensó que me habían matado. Mi mamá dijo: me mataron a mi hijo en los Estados Unidos. ¿Sabe la angustia que esta señora vivió desde mi temprana edad, cuando yo me iba por las noches y allá en El Salvador se escuchaban disparos? Ella era a las 3 de la mañana y llorando y decía: Padre, que no sea mi hijo que lo hayan baleado, que no sea él que lo hayan baleado, Señor. Porque una madre se preocupa por sus hijos, como Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Mi madre me hacía muerto. Mi madre lloraba. No había una llamada telefónica ni nada. Mientras que yo, hermano, como que era cabrito por todo el Anglipar, robando, mintiendo, y comencé a hacerme pícaro. Engañaba a la gente y le decía: mira, acabo de cruzar el desierto y el raite me dejó tirado aquí, le dije yo. Y la gente hasta me invitaba a carne asada, hermano, y me daban buen dinero. Lo tremendo era cuando me volvían a ver y me decían: ¿qué pasó? No, ¿de qué? Les decía yo: ya no me acuerdo quién sos vos. Pues le decía: no, no me dijiste que te habían dejado acá. No, le dije: era mentira, porque me dieras de comer. Y era tremendo, hermanos. Y comencé, hermanos, un día a querer salir de ese vicio. Y me fui, hermanos, nos fuimos a robar a una discoteca, a esperar a que salieran aquellas personas. Ojalá que no haya ninguno acá, porque a varios les robé yo. No vaya a ser uno de ustedes y se acuerde de mí. Pero les quitamos la cartera y agarramos el dinero, hermanos, y corríamos. Y esa vez golpeamos a un muchacho y fuimos a comprar, hermanos, barbaridad de droga con otro muchacho que andaba conmigo. Y cuando llegamos a aquella casucha que teníamos en la montaña, comencé a ingerir y a ingerir y a ingerir. No había comido, estaba, mire, era 2 de diciembre era del 2005. El 2 de diciembre del 2005 comencé, hermano, a probar. Yo le dije: que dame lo que es pillo, yo me lo voy a fumar ahorita todo. Mire, hermanos, en aquella casucha que teníamos, así había un colchón adentro. A la orilla había envases de cerveza, basura y todo. Yo lo que le voy a decir es real y no miento, estoy delante de Dios. Nosotros veíamos los demonios ahí. Los demonios corrían como ratas. Los demonios se movían ahí como que eran monos. Y nosotros